Eh, y a Estaba partir, poniendo a grabar. perfecto. Sí. Y a partir de ahí y vamos viendo también el trabajo, así que avante. Sí, bueno, bien, estuvimos igual comentando a lo largo de la presentación, traté de comentar lo más que podía sobre el trabajo y con respecto a lo que dije recién, ¿no? Que la Corte dijo que nadie tiene un derecho adquirido a comprometer la salud pública, por ejemplo, en fallos anteriores. Esta ley trata sobre el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, de los delegados y la promulgación parcial de leyes, ¿no? Lo que establece la ley, digamos, es el efecto derogatorio que puede tener el control del Congreso, ¿no? En una de esas cosas, en una de los artículos, ¿no? Establece bastante cosas más. Por un lado, el trámite ante el Congreso, cómo es el procedimiento, después cómo es el alcance del control, el modo de la expresión de la voluntad del Congreso, esto todo lo van a ver en la ley, el plazo del trámite, los efectos de pronunciamiento de la comisión, entre otras cosas. Bien, esta es la continuación del artículo 99, inciso 3, que ya lo habíamos leído, ¿no? Después, bueno, podemos ver el procedimiento, el jefe de gabinete tiene que remitir en plazo de 10 días, si no lo hace, la comisión puede abocarse directamente. Después, si la comisión no cumple, las cámaras se tienen que abocar al tratamiento del decreto expresamente. La vigencia, básicamente sigue en el artículo 2 del Código Civil de Vélez, ¿no? Cuando hablábamos de si no establece, digamos, la fecha del día que lo determinen, son obligatorias después de los 8 días de su publicación oficial. Se van a establecer dictámenes en las comisiones para expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento. Les recomiendo, si quieren, los dictámenes están disponibles en internet, está bueno como para que vean qué es lo que se dice sobre la validez de un DNU. Eh, de, no todos tienen dictamen, pero los que tienen dictamen está bueno como para que ustedes puedan leer, bueno, esto dijo la mayoría o la minoría de la comisión sobre la validez de este dictamen, porque es bastante esquemático en un dictamen, que ustedes van a ver que se dice, bueno, la Constitución establece esto y las circunstancias se dieron de esta manera y así, 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 como que van analizando bien los considerandos o van analizando bien los artículos y hablan. Incluso yo creo que les va a servir bastante ver cómo es un dictamen sobre la validez de un DNU para poder hacer ustedes un trabajo o el parcial o incluso este trabajo, ¿no? A ustedes se les pedían el trabajo hablar sobre en sí la validez del decreto, de qué instrumento estábamos hablando, de qué reglamento. Eh, y es bastante ilustrativo poder leer un dictamen, que los descargan, no son tampoco tan largos. Fíjense un decreto que ustedes quieran analizar, buscan el dictamen, y si no lo piden por mail, se los mandan re bien, y lean cómo se justifica el órgano que tenemos previsto para hacerlo, digamos, para controlar esta validez, cómo justifica los presupuestos constitucionales. Es súper ilustrativo. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales, que es por donde empieza el análisis, y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Formales por ahí tiene más que ver con cómo digamos, el refrendo de ministros, que el jefe de gabinete lo eleve, etc. Pero le sirve igual para verlo. Primero empieza por lo formal y después va a lo sustancial. Y bueno, después para emitir dictamen, la comisión puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia, ¿no? De acuerdo a la materia que se trate. Los dictámenes no son vinculantes. ¿Y cuáles son las cosas que por ahí deberían incluir?
bueno, el relato de la situación excepcional y la justificación, digamos, las razones de la necesidad de la urgencia. Además, debería incluir cómo la situación impidió que en el caso concreto no se pudiera seguir el trámite, digamos, ¿no? Además, generalmente yo he visto que en los de la pandemia se analiza el fin perseguido y los medios empleados. Uno que vi yo fue sobre el congelamiento de alquileres, ¿no? Que se analiza, digamos, cuál es el fin perseguido y los medios empleados. Y bueno, el cumplimiento por parte del Ejecutivo de las prohibiciones materiales, ¿no? De la materia y del procedimiento constitucional. Después, el rechazo. El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto implica su derogación en los términos que establece el artículo 2, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, ¿no? Después tenemos, si una cámara aprueba y la otra rechaza, sigue vigente. Para rechazar, digamos, hay que derogar por procedimiento de sanción de leyes. Si una rechaza y la otra no dice nada, también sigue vigente. Pero bueno, después el Congreso aún podría rechazar y con efectos retroactivos. Bien. Hay algunas consideraciones con respecto a esto, ¿no? Los artículos que hablan sobre que se tiene que tratar inmediatamente este decreto por las cámaras no refieren a un plazo. Eso es un problema. Después, bueno, hay otros, principalmente esto del silencio de otra cámara, ¿no? Algunos que creen, no, debería ser expreso, porque si una rechaza y otra no dice nada, cuestiones políticas obviamente, sigue vigente. Después hay cuestionamientos también con respecto a los derechos adquiridos, ¿no? Que el rechazo implica una derogación, pero los deja salvos. Y si es completamente, no sé, inconstitucional, bueno, algunos quedarán los derechos adquiridos. Esto creo que Nico lo precisa bastante bien en los videos que ustedes tienen para ver. Así que vamos a decretos delegados. ¿Quedó claro DNU con respecto a las materias, con respecto a lo que hablamos anteriormente? Ustedes en el punto 2, si no me equivoco, tenían que hablar de un DNU. Estoy tratando de buscar las consignas. Bueno, tenían que hablar de un DNU y me gustaría también escuchar algunas dudas que tuvieron con respecto a ese punto, si quieren comentar. Antonella, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Ignacio. Disculpame que tengo la cámara apagada, pero estoy... Está bien. no, yo me quedé con una duda por el tema del trabajo. La ley que reglamenta los DNU, entiendo que sobrepasa o deja sin efecto la doctrina o sea, la jurisprudencia de la Corte en Veloc y demás. ¿Es así? O sea, A la ver, ley ya es superadora en cuanto a la reglamentación de los DNU. a mí Es una consulta. superador me resulta por ahí algunas precisiones que hizo la Corte en Berrogi, pero eso es más apreciación personal. Después de ahí, el poder, digamos, la doctrina de decir, bueno, nosotros vamos a controlar las condiciones de validez de este decreto. Recordemos que esta ley es del 2006 y Berroqui es del 97, si no recuerdo mal. Eso ya no cuenta. De hecho, como habrán visto ustedes en los videos anteriores o en la vida en general, después de ahí, después de la ley, digamos, no hay un caso en el cual la Corte analice, bueno, quizás recientemente analizó, ¿no? Pero analice y diga, no, este decreto no va porque, bueno, este control como que se vuelve, ¿no? El control de las situaciones lo va a tener el Congreso y en este caso
de acuerdo a este procedimiento de control de los DNU. A eso es más o menos lo que entiendo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, Nico. Sí, sí, perfecto, es eso. La pregunta, Ignacio, es súper importante y súper atinada. Y la respuesta que te dio Antonella también. A ver, yo les hago mi aporte a ver si llevo un poco de luz a esto. No, creo que ni sacaría superador o no es que la ley echó en saco roto la doctrina de Berroqui y de consumidores argentinos. Primero, la doctrina de Berroqui y de consumidores argentinos excede los DNU. La doctrina de Berroqui y consumidores argentinos, yo lo trato, creo que tienen un paper mío en el Drive, donde es un paper sobre estado de sitio. La doctrina de Berroqui y consumidores argentinos excede los DNU, ¿por qué? Porque la Corte dice blanco sobre negro que va a ejercer lo que se llama un control material. O sea, va a controlar las circunstancias que habilitan el ejercicio de una atribución de otro poder, que en general siempre la Corte lo consideró una cuestión política, no justiciable, y entonces dijo, bueno, si se dan o no las circunstancias excepcionales, bueno, eso es del resorte del legislativo, es del resorte del ejecutivo. Y en Berroqui y en consumidores argentinos es como parte de un desarrollo de la jurisprudencia de la Corte desde el año 83 hasta ahora, que tiene un antecedente también en un fallo que se llama Granada, que es sobre estado de sitio, en donde la Corte no se animó a dar este paso, y en donde dice, bueno, si la Corte solo permite ejercer esta atribución con estos requisitos, y bueno, el control judicial impone ver si estos requisitos se dan, porque si no se dan estos requisitos, la atribución no está en cabeza del presidente. Y entonces esa idea, que es una idea que tiene mucho desarrollo en Latinoamérica, en Colombia, esa idea de que los jueces tienen que meterse a controlar si se dan las condiciones que habilitan el ejercicio de los poderes por parte de los otros, está en el núcleo de Berroqui y consumidores argentinos. Después, efectivamente, en Berroqui y consumidores argentinos, la Corte utiliza un argumento para dar este paso, que es que no está legislada un mecanismo de control parlamentario respecto de los decretos de unidad de urgencia. Y entonces, efectivamente, al usar ese argumento, que no es un argumento central de los fallos, pero está, parecería que al existir un control parlamentario, ese control judicial respecto a esos requisitos está atenuado. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Me parece que hasta Antonella estaría de acuerdo que, habiendo un control legislativo que está establecido en la Constitución que sea así, bueno, el control judicial respecto de lo que controla el Congreso es menor. ¿Por qué? Porque ya hay un órgano, la Constitución dice, bueno, esto lo resuelve el Congreso. Pero no quita, no creo que, de hecho, no viene siendo la dinámica del Poder Judicial decir, no, en esto no me meto. La dinámica del Poder Judicial es, me meto, y en lo que ya me metí, ya es mío. ¿Está bien? Entonces, no creo que, aunque fuera la intención, la ley no va a hacer para atrás, no va a tirar para atrás la atribución que los jueces entienden que tienen de controlar esto. Sí la va a atenuar, me ha pasado en casos particulares en donde, por ejemplo, había un DNU que, por ejemplo, que creaba una sociedad anónima en violación a la legislación. Logramos que la comisión bicameral emita un dictamen en contra, y sin embargo los jueces dijeron, bueno, eso, control legislativo, se agarraron de eso para no, bueno, si el Congreso después no lo sigue, bueno. Pero no es que echa por tierra, ¿está bien? Lo cierto, esto que dice Antonella es concreto, es que esta doctrina de Berroqui y consumidores argentinos, la Corte no la ha aplicado a ningún DNU posterior a la ley 26.122. O sea, no lo ha aplicado a ningún DNU
posterior a la existencia del control legislativo. Si ustedes se fijan, en la Corte ponen decreto de necesidad de urgencia, en el buscador no les va a aparecer, hay casos nuevos, pero nunca la Corte declaró la inconstitucionalidad de un DNU que haya pasado por este sistema de la 26122. Y si se fijan, en el último fallo que se hizo famoso, y que de hecho lo charlamos un poco, el de Cava contra Estado Nacional, el de la presencialidad en las escuelas, la Corte no dice nada del DNU. Nada, nada de nada. Termina diciendo que la nación violó la autonomía de la ciudad, pero no responde si se podía hacer por DNU o no. Pareciera, esta es una opinión, pareciera que la Corte entiende que se podía, porque si no se podía, tendría que, la razón era que no va a ser. Cuando uno no tiene una atribución, no la tiene, no hace falta después decir, no, mire, pero esa atribución se ejerció mal. No, si la atribución se ejerció mal, quiere decir que tenía la atribución, con lo cual, aún en estos casos, parecería, la Corte tiene un criterio deferente respecto de el cumplimiento de los requisitos post ley 26122. Sí, Patricio. Sobre este punto, también la Corte ahí se excusa al final, dice, no nos metemos sobre esto porque, bueno, por lo menos un voto dice, aunque sea DNU o aunque sea ley, no podría nunca el gobierno nacional, el Estado nacional, meterse. Dice, entonces, puede ser la lectura de Nico, también puede ser la lectura de que el Estado nacional nunca podría haberse metido ni por DNU ni por... entonces, tal vez para Maqueda y Rosati, la cuestión federal era previa a la cuestión del DNU. Y creo que explícitamente lo dicen. Así que tampoco es que queda súper zanjado eso. Lo dicen considerando 18, pero por eso no... Está bien lo que planteas, Pato, pero me parece justamente que por eso ese voto concurrente de Rosati y de Maqueda no es relevante para el tema de DNU, porque ellos ya dicen que no pueden, ni por ley, ni por DNU, ni por nada, con lo cual no... Pero los otros dos, que no consideran eso, Rosenkrantz y Lorenzetti, no dicen nada del DNU. Y parecería de que para entender, yo creo que en los 4 votos es una condición lógica, antes de entrar a ver qué dice el DNU, ver si la autoridad que dictó el DNU tenía atribuciones para dictar el DNU, o sea, si el DNU es válido formalmente. Y nadie se mete en eso. Y los dos que consideran importante, o sea, que no consideran que sea un tema provincial y no federal, tampoco. Con lo cual, aún en ese caso, en un caso donde la Corte fue contraria a los intereses del Estado Nacional, tampoco se metieron con el tema de DNU. Digo que es parecería ser una línea de la Corte en el tema. No sé si quizás me fui mucho por las ramas, no sé si traté de... Es que ese fallo es polémico. ¿Qué tanto? No, digo que el fallo que yo no lo quería nombrar específicamente para no empezar la polémica, pero lo nombré igual y sí, es polémico, pero bueno, después cuando lo lean, ustedes pueden dar su propia opinión sobre lo que piensan, si es más lo que dijo Pato, si se respeta, digamos, la condición lógica que propone Nico, que es bastante coherente. Pero espero que esté respondida tu pregunta, Ignacio. Sí, sí, perfecto. Es complejo el tema, por eso cuando estaba haciendo el trabajo me surgió la duda. Así que gracias. Está perfecto, pero sí. la respuesta fácil, perdón, Anto, para... No, sí. La respuesta fácil y didáctica es no. Berroque y consumidores argentinos siguen teniendo importancia y siguen siendo un estándar de aplicación respecto de los DNU y a su vez respecto del control, respecto de los requisitos que se tienen que dar para el cumplimiento de una atribución. ¿Está bien? O sea, no es Perfecto. que la ley borró Berroque y consumidores argentinos. No, eso no es así. Digo, Gracias. Bien. Bueno, ahora seguimos, ya la última parte. Bueno, quedan 15 De minutos. hecho, perdón, para hacerla completa.
De hecho, uno de los votos, el voto de Argibay, si mal no recuerdo, que tiene importancia, pero bueno, al no ser ya ministra de la Corte, falleció lamentablemente, ella decía que el propio régimen legal de control debía cumplir determinadas condiciones, con lo cual la Corte aún podría, ampliando todavía más su competencia, decir, bueno, miren, en atención a que la Constitución dice que es excepcional, etc. excepcional, qué sé yo, bueno, entender de que la regulación de la 26.122 no cumple los estándares que exigiría el 99, inciso 3, sería otra discusión, ¿está bien? Mucho más Una compleja. discusión muy atendible también. Atendible y muy compleja a su vez, porque sería, pero bueno, digo, para que se den cuenta de que no es que Berroqui y consumidor ya no es importante por la ley. Todo se puede discutir, se puede seguir discutiendo y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, lo importante es que no quise herir susceptibilidades. no, lo importante es que cuando ustedes respondan alguna pregunta de este estilo o tengan alguna pregunta que lleve a cuestionamientos así, lo fundamenten, básicamente. Fundamentar, argumentar, eso les va a servir para los trabajos prácticos, bueno, este era el último, pero principalmente para el parcial domiciliario. Bien, decretos delegados. Actos de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias legislativas previa autorización del Congreso establecida por ley. Entonces, acá tenemos una delegación legislativa. ¿Qué es esta delegación legislativa? Es una transferencia directa que el Poder Legislativo le da al presidente, digamos, ¿no? Del ejercicio directo de alguna de sus atribuciones, o sea, las atribuciones del Poder Legislativo. Y esto da lugar a los reglamentos delegados o decretos delegados. Bien, vamos al artículo. Empieza más o menos como el otro, ¿no? Al principio es la prohibición. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Puntos a tener en cuenta entonces. Existen materias específicas sobre las que se puede delegar, ¿no? Acá mencionan materias determinadas de administración o de emergencia pública. Si bien yo digo materias específicas, que son esas dos, adentro de cada una, digamos que no son tan específicas. Bien, también que exista un plazo, ¿no? Que a las cuestiones, si existe delegación, solo se puede hacer en determinado plazo. También que se establezcan bases, o como antes se conocía, un criterio de política legislativa. Bien, antes del 94 no había estos controles suficientes o existentes, así que vamos primero a esto y después hablamos de esto. Entonces, el principio es la prohibición. Después sigue, solo sobre materias específicas, tiene que haber bases y tiene que haber plazos. Y los requisitos, digamos en detalle, materia sobre administración pública o de emergencia pública, la forma, refrendo del jefe de gabinete, la admisibilidad, tiene que haber bases y tiene que haber un plazo, y el control, la intervención de la Comisión Bicameral Permanente y las cámaras. Bien, ¿qué son las materias de administración? Bueno, es un concepto bastante complicado, pero puede ser más o menos como el poder de regulación de las actividades normales que desarrolla el Poder Ejecutivo en el orden, digamos, interno y también con relación con terceros. Y después la emergencia pública no es ya un ámbito, digamos, material, sino que es un estado de hecho, ¿no? Es una situación extraordinaria, imprevisible o de difícil previsión, que causa
un estado de necesidad que tiene que salvarse, digamos, de carácter urgente. Después las bases. ¿A qué hace alusión este concepto? Al establecimiento, digamos, de pautas generales para el ejercicio de esas potestades reglamentarias por el Poder Ejecutivo, ¿no? En la ley delegante se van a establecer estas bases, y el ideal es que las bases sean específicas, porque eso hace que el Ejecutivo tenga menos discrecionalidad. Pero en la práctica mucho no se da, ¿no? ¿Y sobre qué deben referir estas bases? Bueno, al contenido de las competencias, a su extensión y al momento de la conclusión. Pero generalmente, bueno, son unos pocos renglones y con puntos con referencias muy generales, como ustedes habrán visto en la ley que les tocaba para analizar en el punto 1. Después, los plazos. Todas las leyes delegantes, como ustedes vieron, deben incluir una fecha de vigencia. Y los reglamentos delegados, los decretos delegados que se dicten en el marco de esa ley, pueden seguir vigentes, ¿no? Más allá de esa fecha. Bien. A su vez también se ha admitido... Perdón, ¿qué puede seguir vigente que dijiste recién? Vos tenés una ley delegante, ¿no? Y esa ley delegante establece un plazo para que el Poder Ejecutivo haga su decreto delegado, ¿no? Entonces, digamos, el decreto ese va a ser válido en el tiempo después de que ese plazo, si se dictó en ese plazo, ¿no? Ese plazo concluye, pero el plazo era para el dictado, Claro. no para la validez del decreto, ¿se entiende? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, hay en la doctrina, en la jurisprudencia, se admite también que el Ejecutivo delegue facultades delegadas en otros órganos, digamos, la subdelegación, siempre y cuando las bases que estableció el Congreso hayan sido correctamente establecidas. No se puede dar de forma genérica, digamos, ¿no? El decreto delegado también tiene una interpretación restrictiva, ¿no? Implica una excepción, una alteración al principio de separación de poderes. Entonces el Poder Ejecutivo, cuando elabora estos decretos delegados, tiene que indicar el fundamento normativo, el artículo 75, el 76 de la Constitución, la ley delegante, también. Caso contrario, se podría interpretar que el decreto es un decreto reglamentario de ejecución. Con estos decretos, con los que vimos anteriormente, eran con los que generalmente se confundían, ¿no? A los decretos delegados antes de que esté en la Constitución del 94. Bien, se puede entender que una delegación legislativa es legítima cuando hay fundamento en un estado de emergencia o se trata de materias específicas de la administración, cuando hay bases de delegación, ¿no? Cuando hay un plazo para el ejercicio de la delegación, y cuando también no se incurre en la regulación de materias que son indelegables. ¿Cuáles son estas materias? Bueno, las mismas que vimos anteriormente: tributaria, penal y electoral como mínimo, ¿no? O sea, de los partidos políticos. Esas materias se mantienen. Y acá vamos de nuevo a la opinión consultiva de CES del 86, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dieron la definición de leyes? ¿Qué significaba leyes según el artículo 30 de la Convención? Bueno, la Corte dijo que tiene que seguirse el procedimiento de ley por el órgano democráticamente elegido, y esto era relevante porque la Corte considera que solo por leyes se pueden restringir derechos. Y acá dice que lo anterior, o sea, lo que ya vimos antes, no se contradice con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la Constitución,
que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ellas y por la ley delegante, que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, bueno, lo de eficaces ya vimos que más o menos, de manera que no desvirtúe ni pueda utilizarse para desvirtuar el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidas por la Convención. Entonces, el ejercicio del Poder Ejecutivo de estas facultades que le está otorgando el Congreso no puede avasallar derechos, ¿no? Y bueno, creo que lo expresa bastante claro en esta opinión consultiva. Bien. Distinciones mínimas. La ley delegante no equivale a el decreto delegado, ¿no? Son dos cosas diferentes, como ustedes lo vieron en la ley delegante que tenían que ver en el trabajo. Es sancionada por el Poder Legislativo. El reglamento delegado es dictado por el Poder Ejecutivo. Y, como ya mencioné anteriormente, el plazo de vigencia de la delegación no es el plazo de vigencia del decreto delegado, pero cabe diferenciar en materia de administración y emergencia. Bien, vamos rápido al fallo del Fino porque ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, acá hay una apreciación sobre cómo es, considerando sobre cómo es la delegación de Estados Unidos y la de acá. Lo pueden ver también en el texto que tenían. Bien. Acá, ¿qué pasa? Es un fallo viejísimo, ¿no? La cuestión era saber, digamos, si tenía facultades el Ejecutivo para reglamentar determinadas materias, en este caso era una multa, y lo que se establece es que va a existir una distinción que la hace la Corte, que es muy poco clara, pero bueno, existe una distinción entre la delegación del poder de hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo para arreglar pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquella. Esto les debe sonar a lo que vimos al principio de la clase, de reglamentos de ejecución. Más o menos el avance jurisprudencial era este. Se escondían atrás de los reglamentos de ejecución, que sí estaban establecidos, y en realidad eran estos reglamentos delegados, entonces muchas cosas se permitían. Y la Corte dice, lo primero, o sea, dar el poder de hacer la ley, no puede hacerse. Lo segundo, lo de conferir cierta autoridad para arreglar pormenores y detalles necesarios, sí, eso sí puede hacerse, ¿no? Lean el fallo si quieren, básicamente se trata de la prefectura, que era, no sé, juez, señor, hacía las faltas, todo, etcétera. Lo pueden ver, lo de delegación propia e impropia también tiene que ver con lo que dije, la distinción que hice, delegación del poder para hacer la ley y la delegación para establecer cierta autoridad, para establecer los pormenores. Bien, básicamente da una amplitud discrecional bastante amplia sobre una materia como faltas que en derecho administrativo sancionador es muy problemático. Después tenemos el caso Moviel, que también se presenta un recurso extraordinario para cuestionar la validez de los edictos policiales que servían como fundamento para una pena de arresto por desórdenes y escándalos. Bien, y ahí sí se establece que, digamos, esta delegación no era constitucional, y lo que dice es, si bien el legislador puede dejar a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones en los montos de la pena, no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas. Un límite tremendo en materia penal, ¿no? Bien, y llegamos a Colegio Público de Abogados mucho tiempo después, donde se establecen algunos criterios que debe tener, digamos, la ley delegatoria para que el decreto, digamos, pueda ser, el decreto delegado pueda tener validez, ¿no? En el 2001 se sanciona una ley de emergencia económica, que hubo varias, ¿no? Que consiste en una delegación legislativa
para poder intentar superar la crisis, parecido a lo que ustedes tuvieron que ver con la ley de solidaridad. Entonces el Poder Ejecutivo, invocando esta ley, dictó un decreto, ¿no? Y en los artículos de este decreto eximió a los abogados del Estado, como ya les había comentado anteriormente, de matricularse ante el Colegio Público de Abogados y de pagar el bono que tienen que pagar, ¿no? Bueno, entonces la Corte no se limita a resolver el problema de la matriculación, sino que va más allá y desarrolla argumentos que ponen límite a la atribución del Poder Ejecutivo de dictar estos decretos delegados. Entonces lo que dice es, a ver, cuanto más claras sean las bases, digamos, de esta delegación, primero es restrictivo, ¿no? Pero el decreto debe respetar las bases. Y cuanto más claras sean, más posibilidad tiene ese decreto de ser válido, ¿no? Pero que el control, la delegación a veces puede ser amplia y precisa, pero la ley delegatoria tiene que ser específica. Esto no se da, ¿no? Entonces es como un criterio más bien negativo, ¿no? La persona que dice que es válido tiene que demostrar por qué y tiene que ajustarse a las bases. Bien, pasemos rápido. Uy, ya me pasé de tiempo. Esto es lo que ustedes tenían que ver, la ley de solidaridad social y reactivación productiva, ¿no? En el artículo 1 se declara la emergencia pública en un montón de materias y se delega después en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en los términos del artículo 2, etc. El artículo 2 establece específicamente las bases de la delegación, no las voy a leer todas, son bastantes, pero ¿cómo encontraron ustedes que eran estas bases? ¿Encontraron que eran, como lo vimos anteriormente, que eran específicas sobre el accionar, o encontraron que no lo eran? Bueno, las encontraron especificísimas. Nadie queda ahí para comentar un poco del trabajo. Vamos. Ya terminamos, chicos, ¿eh? Estamos con esto que lo agregué a lo último para poder hablar un poquito mejor del trabajo. Discúlpame, yo creo, recuerdo que lo encontré bastante específico por un lado en cuanto al tiempo, creo que vencía en 30 de diciembre, y bueno, yo lo que puse es que la circunstancia era tan extraordinaria que se le daba ciertas facultades lo suficientemente abierto como para que las pudieran implementar medidas urgentes. Pero yo lo encontré válido el decreto. Bien Esta es ordenado. la ley, esta es la ley todavía, ahora Sí, paso perdón. al decreto. No, está bien, está perfecto. Entonces, bueno, es una ley delegante, ¿no? Ya vimos... O sea, en lo formal la ley yo la encontré que cumplía todos los requisitos para ser una ley, y ordenaba específicamente al Poder Ejecutivo en cuanto a tiempo y delegaciones. Era claro que era lo que tenía que hacer. Okay. Y la justificación, ¿no? Eso Sí. fue lo que encontré yo, para mí. Bien. Y bueno, ahora sí ya estamos en el decreto, ¿no? Se amplía la emergencia sanitaria. Ustedes tenían que responder si el Poder Ejecutivo podía extender y ampliar la emergencia por decreto. ¿Qué les pareció a ustedes? Podía siempre que avisara a la OEA. Según había dicho la misma OEA. Pero bueno, no me quise meter tanto en eso. Yo puse que sí que se podía. Creo que no lo mencioné incluso, pero tenía en mente eso y me fui por ese lado. ¿Vos decís que podía ampliar la emergencia sanitaria avisándole a la OEA? ¿O Claro, a qué sí. te referís? ¿A alguna...? No. Bueno, Pato, ¿qué querés decir? No, a ver, prefiero escuchar si alguna o alguno tiene algo para decir, pero en principio quiero que detecten el problema. Esto, creo que no sé si nadie de la cátedra tiene una posición igual, es una pregunta muy difícil esa, pero Sí. quiero que detecten el problema.
hay una delegación dictada por el Congreso por un plazo determinado, que eso es lo que le pide la jurisprudencia y la Constitución a las leyes delegantes. Pero además, ante un cambio de situación, ese plazo es extendido no por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo, o sea, la persona que se beneficiaba del plazo o de la medida extiende unilateralmente el plazo de la delegación. Entonces, es como si ustedes tienen un problema, contratan a un abogado y de repente el abogado amplía sus facultades que ustedes le dieron. ¿Entienden cuál es el problema que estamos tratando de analizar? Sí, Pato, yo lo vi, discúlpame, yo lo vi por ese lado, pero ustedes querían analizar la ley, no los futuros decretos, creo. ¿Puede ser? No, Pato está hablando específicamente de la consigna 2, la pregunta C, donde puede el Poder Ejecutivo, como lo dije recién, Okay. extender y ampliar una emergencia por decreto. Y yo entiendo que no, pero recuerdo que, no sé si no salió por ley después. Pero se entiende lo que está Sí, diciendo sí. Pato, me parece que lo explicaste perfecto, o sea, el Sí, cuestionamiento viene por ese lado. Se toma atribuciones que el legislativo no le dio inicialmente. Por un lado, a mí me parece que la situación es muy extraordinaria, muy excepcional, y por ese lado estaría bien. Ahora también hubiera estado bien que si no actuaban conjuntamente, al menos que diga, bueno, legislemos sobre esto, o sea, mandemos un proyecto al Congreso donde se legisle sobre esta situación particular que está pasando ahora y que no hay antecedentes. No, pero fíjate, Morel, una cosa. Vos lo que estás diciendo es, yo entiendo eso al menos, es, bueno, deberían haber mandado un proyecto de ley. Y eso es lo que en principio, una lectura a priori de la Constitución, es una extensión del plazo, vos dirías. Eso Una me ley que parece diga que extienda el plazo, pero no es lo que pasó. Entonces no salgas por la tangente. La pregunta es, ¿podían unilateralmente extender el plazo? Y bueno, o sea, esa es la respuesta que estoy tratando de dar, que me parece que la situación era Sí, muy Nico. extraordinaria, que se podía entender por ese lado, pero a mí me parece que la salida podría haber sido otra. O sea, como poder, si hacemos una lectura bastante a favor de cómo fueron las cosas, no está tan mal. Está mal, pero no está tan mal. Pero yo pienso otra cosa. Se entiende, Morela, pero ahí les hago una advertencia también para el examen. O sea, dos cosas. Primero, cuando se les da un trabajo, una consigna en un trabajo, en un examen, fíjense en esa consigna, ¿sí? Porque si ustedes cambian los términos, los presupuestos del caso, y bueno, sí, va a cambiar la resolución. O sea, efectivamente en el caso y en la realidad, lo que pasó fue que el Congreso dictó una ley de emergencia sanitaria y después el presidente por decreto le amplió el plazo. Y no hubo otra ley, porque si el Congreso hubiera dictado otra ley, de hecho no sería interesante el caso, no habría nada que charlar demasiado. Pero, con lo cual, siempre limiten a los hechos del caso. Después, y yo te entiendo, Morela, lo que planteás, porque además ese es un criterio, si querés, jurídico, valorativo también de análisis, lo hace Nino, lo que vos hacés. O sea, Nino dice, bueno, si la decisión es justa, no importa tanto quién la dicta, cómo se dicta, es tan justa, es tan necesaria, está tan bien, que no importa. Eso lo dice Nino, que es el fundador de la corriente, si querés, de la cátedra. Con lo cual, lo que vos dijiste con tus palabras está muy bien pensado, ¿está bien? Más allá de que lo dijiste coloquialmente, ¿está bien? Pero eso tiene un fundamento y un naturalista, si querés, y filosófico, muy robusto ahí atrás de eso que vos dijiste. Bueno, está mal, pero está bien, o sea, era necesario hacerlo y bueno, entonces le damos para adelante. Está bien, es una forma de encarar el tema. Lo que nosotros le pedimos, también, amén de usar esa, imagínense, si lo hacía Nino, ¿quién soy yo para decirte que está mal que vos lo hagas? Nino decía, no importa que la ley sea de facto, si es justa, está bien, decía Nino.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pero Nino era Nino y yo soy yo, así que respeto a Nino. Pero tengan también en cuenta el registro de que estamos viendo, amén de si está bien o está mal, o si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si hay algún problema, si nos hace ruido algo y si necesitamos buscarle alguna vuelta, alguna argumentación. Les digo al final, lo bueno es que siempre hay un argumento para sostener cualquier cosa. ¿Está bien? El tema es encontrarlo. Todos podemos decir cualquier cosa, todo está fundado, el tema es saber fundarlo. Ahora. Rafa, perdón, ¿puedo decir? Sí. Yo también, o sea, a mí me costó este punto porque creo que no lo pude identificar como muy bien en los textos, pero lo que pensé es que, bueno, como la función principal de un decreto es ser sancionado cuando hay una emergencia, nada, yo lo fundamenté con eso, con que está bien, hay una emergencia pública, entonces el presidente está facultado para dictar un decreto ampliando la ley de emergencia, pero no sé si es por ahí. Algo por ahí es, ahora te doy la palabra, Patricio, pero lo que plantea Patricio y lo que queríamos que ustedes, efectivamente no hay texto, no hay nada para eso, y está muy en discusión porque es nuevo, relativamente nuevo, no había pasado, si eso se puede o no se puede, lo que se hizo. Lo que en principio sí está claro es que si el Congreso delega una competencia, el delegado, el presidente en este caso, no puede cambiar los términos de la delegación. O sea, cuando, ¿se acuerdan de la teoría del poder constituyente? El constituyente determina una cosa, el constituido, el que está por abajo, el que es inferiormente jerárquico en esa relación, no puede cambiar los términos en los cuales le fue atribuida esa competencia, porque si no se pone todo patas para arriba. Entonces, efectivamente, parece muy extraño lo que por un decreto el presidente pueda ampliar una delegación legislativa, como parecería extraño, por ejemplo, si a mí un cliente me da un poder para representarlo en juicio, que tengo mucho, porque bueno, me dedico a esto, yo diga, bueno, además amplío ese poder que me dio mi cliente para venderle la casa. No, o sea, él me tiene que dar un poder para venderle la casa, no puedo decir yo, no, y además me amplío mi poder para hacer tal cosa, porque justamente los poderes tienen límites y son dados por el que determina la concesión de ese poder, en este caso la delegación legislativa. Y te doy la palabra ahora, Pato. Para mí lo que hubo, para mí no puede hacer el presidente eso, ¿está bien? No puede prorrogar una delegación. Lo que sí puede es declarar la emergencia por DNU. Para mí, en mi opinión, para mí hubiera sido más ortodoxo y más respetuoso del 76 y del 99, inciso 3, así como que decrete la emergencia por DNU, no es materia prohibida, y efectivamente había circunstancias excepcionales, bla, 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 o con la subida alegado, y entonces, pero la fuente de la emergencia es el DNU, o el decreto, no una ley del Congreso, porque el Congreso establecía un plazo. Si el Congreso hubiera establecido, que ahora no me acuerdo exactamente la ley, pero creo que era por un plazo fijo, si la ley hubiera dicho, bueno, y el Ejecutivo podrá prorrogarlo, bueno, está bien, estás dentro de los términos de la delegación, pero si no está permitido por la delegación, no puede ampliar. Sí, Pato. Bueno, creo que voy a disentir con lo que acabas de decir, pero, a ver, yo creo que esto se da, o tal vez yo te entendí mal, pero esto se suele dar, y lo que dijo Lucía para mí es un error conceptual. Una cosa es la emergencia, que es una causal del 75 para decretos delegados. Y la causal emergencia es de decretos delegados y entiendo que la detecta el legislativo. Lo que quizás quiso decir Nico es que el gobierno nacional podría haber intervenido aduciendo necesidad y urgencia. Pero no mezcles emergencia, que es de los delegados, con necesidad de urgencia, que es de los DNUs.
yo entiendo que son 3 causales diferentes. Quizás la de emergencia es más amplia aún, y por eso al ser más amplia la tiene el legislativo, la capacidad de decir, bueno, démosle el poder al Poder Ejecutivo. Pero entonces, yo no veo cómo, o para mí es un error conceptual al menos, de justificar el DNU en emergencia. No, el DNU se tiene que justificar en las causales que están previstas en el 99. No sé qué piensan ustedes. Sí, fue un error mío conceptual. Me confundí emergencia con necesidad de urgencia, y me quedó más claro, gracias. Igual, como decía Nico, no es que hay una postura definitiva de todo este tema, por eso lo estamos trayendo, digamos, a discusión mismo entre las opiniones distintas, digamos, de la cátedra. Y lo importante es cómo ustedes argumenten, cómo ustedes escriban las respuestas. Esto se los digo ya para el segundo parcial. Tienen todo el material, tienen esta clase, les voy a pasar el PowerPoint si lo necesitan. Y bueno, creo que, no sé si quieren seguir hablando sobre, ya son y cuarto, sobre esto, Nico, como ustedes quieran. Me quedé una cosa. También podría haberlo hecho, ya yéndonos de tema, pero lo podría haber hecho a través de un estado de sitio. Se podría haber fundado así también, creo. O sea, opciones, la Constitución, nosotros no hemos estado de sitio, pero también se podría haber ido por ese lado, con los problemas que tiene eso también, ¿no? A ver, sí, igual no hablamos eso porque como bien dijiste, no vimos estado de sitio. Si querés dejar de compartir pantalla, Anto, así. Dale. Pero igual, el presidente no puede dictar el estado de sitio por sí solo, con el Congreso en sesiones y mucho menos por causal de conmoción interior, que sería discutible si sería el caso. Pero creo que lo que sí estamos de acuerdo, como para llevarles algo de tranquilidad, es que la autoprórroga de competencias delegadas nos parece extraño, o sea, nos parece como medio tramposo, por decir medio así con un ojo, o sea, como que yo no me puedo aumentar lo que me han delegado. De última, lo tendría que hacer en el marco de atribuciones que me sean propias o distintas a las delegadas. Como bien dice Patricio, bueno, dicto un decreto de medida de urgencia, como dije antes, y digo, bueno, se dan las situaciones, el 99 inciso 3, entonces, como se me terminó la emergencia sanitaria de la ley, decreto una yo. Y entonces, bueno, estoy jugando en el ámbito de que yo lo puedo hacer, porque el 99 inciso 3 me permite dictar un decreto de medida de urgencia. Pero no, porque estoy dentro de la delegación de la ley que ya se venció o que no prevé esa posibilidad de prórroga. Pero es un tema discutible, ¿está bien? Es un tema discutible que además está sucio por el carácter legislativo de los DNU. Porque ahí hay como una mezcla también. Entonces, se lo dimos porque es una situación nueva y lo que queríamos era como darles así, sacudirlos un poco, ¿no? No hay ningún texto, no hay ningún libro que resuelva esto porque no se dio en esta situación, que además, y en esto vamos a convenir todos, son situaciones realmente excepcionales. Más allá de si posibilitan o no un DNU o lo que sea, son circunstancias inéditas en la historia, por lo menos de los últimos 100 años, en las que estamos viviendo. Por eso no sé si se dieron cuenta que tenemos tiene un docente el cual no tiene pies, ¿está bien? O sea, ni siquiera tiene panza, tiene una cara así que aparece en un cuadradito. Digo, la situación es tan excepcional que ustedes no van a la facultad y yo tampoco, ¿está bien? Hace un año y pico. Pero tienen clase, digo, porque algunos dicen que no hay clase. No, sí, clases hay. Después eran malas, pero las clases hay. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda con el trabajo o con lo que sea, es el momento de hacerla. Siempre es mejor preguntar antes que preguntar después del examen, porque después del examen ya está. Así que los escuchamos. Si no hay preguntas mientras las piensan, el viernes a la tarde, como siempre, vamos a subir el examen
lo tienen que entregar el domingo como máximo a las 23:59. Va a ser rápidamente corregido porque tiene el final la semana siguiente, con lo cual ahí vamos a hacer una corrección muy rápida, sobre todo para detectar quiénes tienen que ir a final. Y vamos a tener clase el miércoles que viene de Poder Judicial. Poder Judicial de la Nación. Así que, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas de este o otro? ¿Había una duda de otro tema que no contestamos o contestamos todas? Yo tengo una Las del pregunta principio. Sí, Morela. vinculada a que había surgido lo de la libertad de expresión sobre el caso de Menem, por ejemplo, que no es de esta clase, pero bueno, ya que estoy. En el caso de Menem, que tenía un hijo no reconocido, y era tipo presidente claramente, o sea, que era funcionario público, pero eso es del ámbito privado de él, o sea, a mí no me interesa si tiene 80 hijos no reconocidos, será Maradona. O sea, hay un montón de cosas más que le podíamos reclamar a Menem que eran de interés público, entonces era como, no se podría correr la figura del funcionario público como Menem presidente, como Menem como persona, y aplicar ahí Campillay en ese caso. Bueno, bien, Morela. Bueno, tu postura fue la que tomó la Corte Suprema de la Nación Argentina. La Corte Suprema dijo que Menem tenía razón, que afectaba al honor y que no era un tema de interés público si tenía un hijo no reconocido, que era un tema privado, que los funcionarios públicos y las personas públicas tenían un ámbito privado que debía ser protegido. Y entonces la Corte le dio la razón a Menem y obligó al diario a que lo indemnice. El argumento de la Corte Interamericana para decir que la Argentina que ese fallo violaba la Convención Americana, que ese entendimiento violaba la Convención Americana, es el siguiente, que ustedes también lo tienen que tomar con un tema que vimos la clase pasada respecto del análisis de la idoneidad de los candidatos. ¿Se acuerdan que vimos el caso Bussi y el caso Patti? La Corte Interamericana lo que dice es, miren, esto es de interés. Cuando estamos hablando de un funcionario que se presenta a elecciones y que el pueblo tiene que decidir si lo vota o no, la integridad moral de las personas hace al juicio de idoneidad de los electores. O sea, cuando yo voto a alguien pensando de que tiene un conjunto de propiedades personales, particulares, de virtudes, de características, de ideas políticas, que me hacen confiar en él y que me hacen elegirlo para un cargo como es el de presidente de la nación. Entonces, a mí es de interés, si él es capaz de no reconocer a un hijo sabiendo que lo tiene, a mí me interesa ese dato porque me habla sobre la integridad moral de él, sobre su idoneidad, sobre si me va a mentir o no, cuán posible es que mienta o cuán posible es que haga algo que yo puedo considerar que está mal hacerlo. ¿Está bien? No estoy hablando de su inclinación sexual, que en principio no podría no tener interés, aunque quizás la tenga, pero podría ser que no tenga interés. Estamos hablando de algo que interesa, o sea, si es un mentiroso o no, si es capaz de no reconocer a su propio hijo, porque yo elijo a un funcionario, al funcionario que representa al país, que es el principal funcionario, el principal mandatario, el jefe de Estado, el jefe de gobierno de un país. Entonces yo necesito tener toda la información posible, y eso, si bien es del ámbito de la vida privada, tiene interés público. Tiene interés público porque la única posibilidad que tengo para elegir es conocerlos a los candidatos, es saber quiénes son, y así puedo comprobar la idoneidad que tiene o no tiene para el cargo. Entonces, es posible, es muy plausible, que yo entienda de que para ser presidente de la nación tenés que ser de determinada manera, o que tenés que tener empatía con los demás. Y si vos no tenés empatía ni siquiera con tu propio hijo, a mí me interesa saber. Quizás lo voto igual, no importa eso, no, pero
lo voy a votar sabiendo que esta persona es capaz de tener hijos, saber que son suyos y no reconocerlos. No sé si contesté. Es un tema discutido, Morela, discutido al punto de que nada, llegó al sistema interamericano porque la Corte Suprema Argentina entendió que era como vos lo veías o como vos lo dijiste. O sea, es una discusión lícita. Sí, Ok, Macarena. sí, gracias. Sí, mi duda es más que nada por esta clase. Yo también confundí el decreto de necesidad de urgencia con el decreto de emergencia que le dio, digamos, a partir de la ley. Mi pregunta, por ejemplo, si en caso de extender el decreto como se hizo, se hubiese dado un decreto de necesidad y urgencia, ¿este tiene un plazo definido o puede prorrogarse indefinidamente? Qué pregunta. Primero, el que tiene que tener un plazo es la delegación legislativa. Eso tiene que tener un plazo. Por eso todas las leyes de delegación tienen un plazo, y muchas veces el Congreso todos los años o cuando se está por vencer la renueva esa delegación, ese plazo de delegación. Los DNU no tienen un requisito de tener un plazo. De hecho no lo tienen. Y hay DNUs que yo, no sé, no es por agarrármela con Macri, pero es lo que me acuerdo ahora. Macri derogó la ley de servicios audiovisuales por DNU, y no es que la derogó por 30 días, la derogó. Punto. Entonces, los DNU no tienen plazo. Ahora, si, por ejemplo, los DNU del tema de la pandemia, si uno tiene que tomar una medida excepcional por que está limitada en el tiempo, es razonable que tenga un plazo. Porque la idea del DNU también es que no se dicten leyes a través del DNU. La idea es esa. Entonces, de hecho, es mucho más sistémico lo que hizo ahora el Poder Ejecutivo, de que es mandar un proyecto de ley al Congreso, este proyecto que se va a conocer como el semáforo, bueno, o que establece reglas para determinar las medidas de cuidado, que lo viva haciendo por DNU durante años, porque bueno, está bien, al principio, ok, lo hacemos por DNU, no sabemos si el Congreso puede participar, bueno, no conocíamos la pandemia, teníamos mucha menos información. Bueno, ahora ya tenemos información, ya el Congreso funciona. Bueno, que lo discuta el Congreso. Entonces, bueno, por eso el presidente mandó el proyecto. Algunos pensarán tarde, otros pensarán que estuvo bien, qué sé yo. Y ahora el Congreso lo está decidiendo. Y todavía no escuché ninguna discusión, pero podría ser una discusión diciendo, hey, ¿por qué sacó el último DNU? Si el Congreso ya lo está discutiendo. Bueno, esa sería otra discusión posible. Bueno, puede hacer un DNU si hay un proyecto de ley en trámite. Yo en principio, como principio general, le soy sincero como siempre, en principio pensaría que no, porque parecería que el Congreso puede funcionar, de hecho está funcionando. Ahora, a su vez, y parafraseando a Morela y a Nino, la realidad es que es necesario que salgan medidas de cuidado. Si el Congreso no lo hace, te ponen un problema. Realmente, yo creo que la pandemia da buenos ejemplos de problemas institucionales y sistémicos que van más allá de la mala fe o la buena fe, o que, bueno, ¿cómo lo resolvés en concreto? O sea, quizás una mirada más fría, más literal de la Constitución, bueno, no tendría que haber ninguna medida de cuidado hasta tanto el Congreso la disponga. Y a su vez parece contraintuitivo eso, porque necesitas medidas de alcance general que, en atención a la situación que estamos viviendo, está muriendo una guerra de Malvinas por día, chicos. O sea, nos acostumbramos a que todos los días mueren 500 personas. No es común, no es normal esto. No sé, cada uno, yo tengo clientes, familiares fallecidos, o sea, no es normal esto. No. Entonces, también hay que tener eso en la cabeza. El derecho está para ser una herramienta para que nosotros podamos vivir en sociedad, no es una herramienta por sí misma. Entonces, por eso no nos ponemos de acuerdo en tantas cosas, porque quizás la letra
pueda ser más o menos clara, pero bueno, después la tenés que llevar a la realidad. Eso nunca lo pierdan de vista. Pero no lo usen para tergiversar todos los principios, lo que piensen. Ténganlo en cuenta para hacerse cargo de los problemas y poderlos solucionar de la mejor manera posible, sinceramente, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo los límites de lo que están haciendo, sabiendo cuándo están forzando las cosas, por qué, y siempre tener claro por qué están haciendo lo que están haciendo, o están interpretando lo que están interpretando, o ejerciendo las cosas de las que están ejerciendo. ¿Está bien? Vos, Patricio, querías decir algo. Sí, una cosa sobre lo que dijo Morela, sobre lo de Real Malicia o Campillay o lo que sea. Fíjate también la importancia que tiene el criterio interpretativo, porque no se agotaba con Menem si había ahí interés público o no, sino lo que siempre pone de resalto la Corte es este efecto inhibitorio que podría tener sobre los demás periodistas. Entonces, bueno, quizás en el caso de Menem, no sé, pero para adelante, la determinación de si era un tema de interés público o de interés privado era realmente importante. Y el criterio interpretativo desde New York Times versus Sullivan es el de proteger el debate público y proteger la robustez del debate público. Así que pónganse, eso es muy importante. Y una cosa más, sobre el tema este de la ampliación de la delegación, claramente no hay una solución constitucional. Lo que tenemos que hacer ahí es interpretar. Y ahí es muy importante, bueno, ir vinculando las clases. No había una solución única, no es una solución que esté prevista necesariamente en la Constitución. Entonces ahí es donde la clase de interpretación tiene una vigencia absoluta a la hora de argumentar por qué sí o por qué no. Bien. Bueno, nos pasamos el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Lo que sea. Yo no tengo problema. Bueno, entonces les mando un beso grande, les deseo lo mejor, aprovechen para leer,